Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con nuestro panel de este día miércoles. Está con nosotros Francisco Martorell y Alberto Mayor. Pancho, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fernando. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Alberto. A ver, ¿por qué no me dan una repasadita a cómo ves tú, Alberto, lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados? Ya que estábamos conversándolo recién con Marcela y con Hernán. Disculpa, que escucho súper bajo. Entonces, okay, déjame, está muy alta la música. Ahí sí. Perfecto. ¿Cómo analizas, interpretas tú lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados con los nombramientos en medio de una situación que por lo menos alguien podría pensar en términos teóricos propende de alguna manera a tener una situación coordinada, unida como oposición y además para, en este caso particular, generar la seguridad de tener un contrapeso parlamentario al Ejecutivo? Pero, a ver, ¿cómo lo analizas tú? O sea, yo creo que es la guinda de la torta, de la señal de cómo la oposición no ha tenido en general una capacidad política en el escenario político actual, incluso en medio del estallido social y con todas las ventajas que ello propiciaba hoy día con una agenda que favorece en general más bien sus ideas, con la importancia del crecimiento del Estado, de la fortaleza de los sistemas de seguridad pública, en fin. Entonces es lo que revela que no solamente del triunfo de las ideas vive una coalición, sino que también depende de sus propias capacidades políticas de construcción. Y esas capacidades políticas también están asociadas, por supuesto, a las ideas en términos de haberlas defendido, haberlas considerado relevantes. Disculpen, Sandrito. Perdón. Gajes del teletrabajo. No, esta es la parte que más me gusta a mí, cuando la realidad de cada cual es superior a las palabras de quien está hablando. Lástima no tener cámara en este momento, ¿no? Para ver a Alberto Mayor en su rol de papá. El rol de Homero Simpson. Exacto. Entonces, no, evidentemente, entonces me parece que a ver, esto, digámoslo así, dentro de la oposición, dentro de la democracia cristiana, en fin, hace tiempo que se consideraba esto un partido jugado. O sea, esto, sencillamente la pregunta era y que ya estaba bastante respondida, pero eso nunca llega hasta el final con claridad, a quién le tocaba en el fondo. Y ese tipo de situaciones revela de que la oposición no ha tenido capacidad política alguna. Explica por qué un candidato de derecha puntea las encuestas fácilmente en medio de un conjunto de ideas que no tienen nada que ver con su ideario. Es la persona que escribió La Revolución Silenciosa y que inaugura intelectualmente la visión del modelo. Y por tanto es llamativo, pero al mismo tiempo es comprensible, porque da la impresión que hace rato la izquierda, la centroizquierda, en fin, esa capacidad no la han tenido. Ahora viene el momento en que se echan la culpa mutuamente. Bueno, me imagino que eso es lo lógico, pero en todo caso la responsabilidad es de todos. Eso no tiene ninguna duda. Pancho. Ahora, a mí siempre hay una frase, no sé, me parece que no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Sí, es un tango de la Susana Rinaldi que canta esa canción. Sí, ahí vamos a buscar pero yo creo que por ahí pasa un poco, es decir, que en el fondo que une hasta a la oposición en Chile, porque tenemos muy claro que une al oficialismo, ¿no es cierto? A la oposición en general, sí, se podría hablar de oposición, hablemos más de oposición, las unían ciertos hechos concretos, y a partir del 18 de octubre
quedó esta cosa media pegada, así como, pero sin dar esta oposición un ancho, así como que no sabía hacia dónde jugaba, pero era tan desastrosa la situación que tenía por otro lado el oficialismo, que parecía que iba a recobrar el protagonismo, y donde el Congreso además lo tuvo en su momento con una posición clara, los acuerdos, etcétera, y como que el Congreso empezaba a jugar un rol fundamental, y ahí entonces la oposición tenía un sentido, que no sé si lo cumplió como uno esperaba que lo cumpliera. Producida la crisis del COVID-19, la oposición se diluye en una oposición que no es capaz de entender lo que está pasando, que es una oposición que no se sube al carro del desastre, del drama, del espanto, sino que empieza a generar de distintos lados distintas propuestas, y finalmente cuando pareciera que logra algo y que estuviera ahí con una voz relativamente única, empieza a sacar algunos documentos, también se diluye y termina lo de ayer, que es casi una comedia, es decir, lo que está pasando, estos micrófonos abiertos, esta imposibilidad de ponerse de acuerdo, esta necesidad de figuración en cada sector, esta búsqueda de candidatos que no existe y que tampoco pareciera que fuera hoy el gran tema de los chilenos, es lo que ha generado que se diluya mucho más y que recobre de alguna manera protagonismo el gobierno. Lo que pasó ayer yo creo que es un castigo tremendo a esta oposición que es incapaz de llegar a entender cuál es su rol en la política nacional y en el futuro, y un premio yo creo también a un sector que si uno lo mira bien y analiza esa mesa, que para mí va a durar poquito, pero por lo menos si tú ves a Diego Paulsen y ves a Francisco Undurraga, dice, bueno, ahí hay un sector de la derecha que se impone por los votos, llega a presidir hoy la Cámara, y que si lo hace bien, le va a demostrar a la oposición que el trabajo va por otro lado. Es decir, yo veo a un Francisco Undurraga y me parece un tipo bastante más serio que cualquier otro que se haya presentado en el último tiempo a ser vicepresidente de la Cámara de Diputados. Entonces, en el fondo lo que veo es que ¿qué los une hoy día? ¿Los une algo? ¿Pueden votar efectivamente todos juntos por un nombre? ¿Que está cerca alguno de los diputados del Frente Amplio del Diario de Silver? Está cerca hoy un demócrata cristiano de Carol Cariola, que también ha tenido una conducción errática de su quehacer político, tanto en el estallido como también en el COVID-19. Entonces, efectivamente, lo que pasó ayer es síntoma y es el resultado de meses y meses de conductas erráticas, tanto en el estallido y más aún todavía en la situación en que hoy vivimos con la epidemia. Sí, Fernando, una cosa que quería agregar, que me parece importante, que hay dos variables que uno podría aislar en medio de todo esto. Y uno es que es muy difícil, hay algún momento en que es importante tener un proyecto. En el día a día normalmente la política no te exige un proyecto, por tanto los políticos juegan a no tener proyecto y lo hacen encantados porque es más difícil. Pero hay algún momento, hay algún instante en el cual el tener un proyecto es relevante. Es cosa de mirar lo que hasta el día de hoy logra perseverantemente sostener la derecha, que está basado en un proyecto de hace muchísimos años, o en dos proyectos que en un momento confluyen, en el proyecto de un gobierno semi o autoritario de Guzmán, y en el proyecto de la economía libre de mercado que venía de los Chicagos, Agustín Edwards, qué sé yo, Merino, en fin. Bueno, si uno piensa eso, el tener un proyecto tiene mucha fortaleza, porque cuando aparecen las grietas de ese proyecto, lo que la ciudadanía va y dice, ok, aquí hay grietas, pero dígame al otro lado qué hay, ¿dónde está el otro proyecto? Y lo primero entonces es que la oposición no tiene un proyecto, o no tiene dos proyectos tampoco, que pudieran llegar a un acuerdo. No tiene proyecto, alguno. Y en segundo lugar hay un tema cognitivo que a mí me llama mucho la atención, que es quizás lo más misterioso. El proyecto me parece evidente, pero lo otro es misterioso. Si uno mira todos los actores de la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, se da cuenta de que en todos ellos reside una convicción, y es que en Chile no se puede hacer nada sin la tutela de algún sector de la derecha o de algún sector del empresariado. O sea, no está la osadía de hacer las cosas y decir, o sea, el Frente Amplio nace de una ruptura, de una disrupción, y sin embargo está convencido de que tiene que
en algún momento navegar por la misma agua y de la misma manera que los demás, como Marco Enríquez en su momento tenía la misma convicción, que hacía una apuesta por fuera, pero que finalmente tenía que volver a ingresar. En la DC evidentemente, en el PPD evidentemente, y en el Partido Socialista también. Digamos que el único que escapa un poco a ese registro es el Partido Comunista, pero que tampoco tiene una voluntad de poder, de agregación para poder llegar al poder más relevante. Ellos tienen un proyecto muy de crecimiento orgánico y pequeño, y es otra la tesis. Entonces, pero en el fondo está esa convicción permanente de que en algún momento hay que rendir pleitesía, y normalmente es más temprano que tarde. Sí, antes de darte la palabra, Pancho, quería aclarar la frase esa. Borges. Es un poema de Borges que, claro, dedicado a Buenos Aires. Exacto. Dice: no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto, y la quiero tanto es a la ciudad, no es una persona. Pero Susana Rinaldi, en un long play, iba a decir, pero en un disco extraordinario que sacó, que se llama A un semejante, canta una versión cantada de esta poesía de Borges. Sí, con esa frase extraordinaria. No nos une el amor, sino el espanto. Es muy buena frase. Muy bueno. Borges. Un grande. ¿Qué le vamos a hacer? Dale, Pancho. Sí, yo comparto con Alberto su apreciación, pero lo que me da más, en el análisis ya más de fondo, creo que estamos en una oposiciones en partidos que no encuentran su derrotero y su futuro en un momento que es clave. Es decir, si algo teníamos claro antes, era un calendario. Es decir, el 18 de octubre generó un calendario al menos electoral con ciertas características. Hoy lo que tenemos claro es que nada está claro. No sabemos cómo vamos a salir, no sabemos si estamos en el pic de contagio, no sabemos cuándo vamos a llegar al pic de contagio. Tenemos una idea, según los españoles hay 4 pics, luego viene el pic de enfermos y después viene el pic de muertos. Ellos están viviendo esa situación. Nosotros no sabemos ni siquiera en qué situación está, pero tampoco vemos que se esté preparando esta oposición para lo que viene, que lo que viene va a ser tremendo para todos. Esto es un cambio de estrategia, un cambio de ideas, un cambio de modelo, un cambio de qué. Es decir, y ante eso hay que tener una respuesta. Y cuando uno ve las respuestas en el día a día, son tan, llamémoslo entre comillas, miserables en el sentido del oportunismo político, que se dice chuta. Ante lo que estamos viviendo, que es tan grande y que requiere tanto, vemos respuestas tan a corto plazo, tan cortoplacistas, tan electoralistas, tan de provecho personal. Y eso se ve reflejado en esto, en lo que pasó ayer, pero antes en todas las posiciones que han tenido, en cada conferencia de prensa, lo conversábamos el miércoles pasado, esta incapacidad de generar entre todos acuerdos concretos para enfrentar esto. Y que lo vemos, ¿no?, en distintos aspectos, y que se manifiesta en una oposición que no ha podido entender su rol en este momento. Y eso ahora es grave para la oposición y también para el país, digamos, y para todos los que confiamos en que tengamos autoridades a la altura de las circunstancias, no autoridades como las que vemos en el mundo, que se están peleando también por cosas nimias, cuando el tema es importante. Ahora, hay una cosa que quizás Alberto y Pancho, a uno, entre tantas cosas que uno ve en medio de la pandemia, que buscan generar mensajes de comunicación, de compartir, coordinarse, solidaridad, qué sé yo, hoy día estamos todos juntos. Todos son mensajes que salen por la tele, que salen por la radio, que se escuchan a cotidiano, el resultado de la Teletón y cómo ha sido. Pero hay que recordar que situaciones estresantes, situaciones intensas, situaciones que tienen el miedo como factor central, en este caso una pandemia, tienen la posibilidad de generar aglutinamiento, tienen la posibilidad de generar ollas comunes, como en algún momento dado se necesitó hacer por carencias que había,
pero simultáneamente tiene también la posibilidad de hacer exactamente lo contrario, generar grupos disgregados, buscar la fuerza sobre la base de aprovechar los beneficios propios y deshacerse de tener que compartir o tener que colaborar con quienes están en una situación distinta. Por lo tanto, ojo con eso, porque no está claro todavía si esto termina, yo lo he dicho ya hasta la majadería, si esto termina como The Walking Dead, donde bajo la amenaza de los zombies se dividen los humanos entre los humanos decentes y los indecentes, entre los humanos más proclives a tratar de generar alguna condición de colaboración, que aquellos que básicamente procuran tener todo lo que haya para que los otros no lo tengan. Eso es equivalente, no es tan fácil como llegar y decir, mira, en estas situaciones Chile se une y se forma como un solo cuerpo. Es lindo, pero no necesariamente es lo que puede pasar. Obvio, Fernando, eso es lo que uno buscaría, pero si tú vas viendo incluso la forma de reaccionar el mundo, cuando tú ves lo que está pasando en Wuhan hoy día, ¿no? Es decir, la manera, el control el ciudadano interno, de cómo está esa persona, no desde afuera, no lo que piensa, no lo que dice, no con quién se comunica, sino lo que lleva en su interior, con un código QR para tener que pasar determinadas puertas. Si eso te demuestra que vamos hacia un lado, pero también tienes a otro que cuando tú dices la OMS está llamando a que esto hay que enfrentarlo en conjunto, entonces recibes inmediatamente un mensaje del presidente Trump y dice voy a retirar mis plata porque ellos han estado preocupados más de China que de la pandemia, su expansión a Europa y a Estados Unidos, etcétera. Y no hay una manera, cuando ves que todos los laboratorios todavía no comparten los adelantos que tienen respecto a la posibilidad de una vacuna para enfrentar este virus. Es decir, la manera de reaccionar todavía es egoísta, pero además en este esquema que tú dices, efectivo. Es decir, yo veo todavía que el Congreso, y especialmente la oposición, y sectores importantes del Frente Amplio están actuando como la caricatura que se ha hecho de ellos. Y eso a mí me parece increíble. Es decir, cuando una diputada del Frente Amplio va a votar en un tema tan importante como elegir la mesa y hace el gesto de la familia Adams, porque le dijeron que era parte de los locos Adams en una filtración de un audio, en un momento como el que vivimos, me parece que es de una falta de seriedad y de comprensión de lo que está pasando en Chile, de lo que los chilenos creo que están queriendo, y de la situación y el papel que debe jugar cada uno hoy en lo que está pasando. Entonces, ante eso, efectivamente creo que hubo una dispersión, porque nadie entendió ni el momento del estallido ni el momento actual, y menos está viendo lo que puede pasar luego de este momento actual, que no sabemos, como tú decías, no tenemos ninguna certeza. Si teníamos incertidumbres antes, pero por lo menos con un calendario electoral, las incertidumbres que tenemos hoy día respecto a la economía, respecto a la política, respecto a la sociedad, respecto al modelo de trabajo que vamos a tener, a la incertidumbre que tenemos respecto a la manera en que nos vamos a relacionar cuando salimos de esto. Es decir, todo eso es lo que obligaría a que dejaran de comportarse la clase política como la caricatura que se ha hecho de ellos y pasaran a formar parte de una clase política que comprenda la sociedad, que trabaje en función de lo que ésta le está pidiendo y que se ponga la falda y los pantalones que correspondan. Sí, yo creo que es súper interesante el dilema, porque plantea una cosa bien contemporánea que tiene que ver con... Porque hay una cosa que tiene que ver con la parte ética, pero hay una parte que no es solo la ética, sino que además es si uno lo lleva esto a lo operativo, y lo quiero reflejar no solo en el caso chileno, sino que en el caso internacional. Nosotros venimos hablando de hace ya varias décadas sobre la globalización. Y supuestamente esto iba a encaminarse a una sociedad global que, aparte de tener una economía global y aparte de tener grandes instituciones internacionales, tenía que tener una cultura global. Parte de esa cultura global era que habían valores globales que compartíamos todos, y que esos valores globales nos permitían establecer criterios de cooperación relativamente homogéneos en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Nada de eso. La sociedad global existe en términos económicos, la sociedad existe en términos de transporte, por eso también el virus se multiplica. La sociedad global existe en términos de riesgo, pero en el momento de las soluciones, en el momento de las decisiones políticas,
lo que termina por ocurrir es que los distintos países van y toman la determinación de rascarse con sus propias uñas, y si tienen que intervenir para evitar que otro se rasque, lo hacen. Y le cortan efectivamente, requisan producciones de implementos que son necesarios, evitan las exportaciones, y vienen este tipo de decisiones como Trump cuestionando incluso los fondos que está pasando a la OMS o a otros organismos internacionales, cosa que ya ha hecho alguna vez. Bueno, en este escenario entendamos que decimos, bueno, pero es que tenemos que cuidar primero lo que nos corresponde, y esto vale para los alcaldes que cuidan su terreno, y que si tienen que pelear con el del lado o con la autoridad central lo van a hacer porque tienen que cuidar lo propio, y parece súper razonable, claro, desde la lógica tradicional del siglo XX, XIX, el XVIII y de ahí para atrás, mucho más. Pero resulta que lo que se suponía que tendría que haber ocurrido era que hubiese un plan global, una solución global. Esto tiene elementos estacionales, climatológicos también. Y muchas de las cosas que están en un país determinado, por ejemplo ventiladores, podrían ser perfectamente enviados a otros países para su uso en los momentos donde los puntos PIC se vayan produciendo. Podría haber un trabajo de articulación, perfectamente. Podría haber ese esfuerzo. Sin embargo, no lo hay. No es que haya fracasado el esfuerzo, no se ha hecho el esfuerzo siquiera. Los países están tomando la decisión de ver cómo se las arreglan por su cuenta y punto. Entonces es muy llamativo que finalmente toda esta idea de colaboración, de solidaridad, que tiene que ver también con una cuestión operativa, ni siquiera sea capaz de ejecutarse hoy día. Sí, tiene razón. Hay una falta de voluntad. A ver, esto es como esa palabra que a mí me encanta, lo he usado varias veces en columnas, que se llama acrasia. Que viene del griego, que es el debilitamiento de la voluntad. Pues acrasia es cuando tú dices, mañana empiezo a hacer mi serie de gimnasia y ejercicios porque voy a estar mejor. Y te levantas en la mañana, qué sé yo, ya pasado mañana. Mañana sí que lo hago. O sea, hay un debilitamiento de la voluntad. Siempre estás tú dando excusas para que lo que te habías propuesto hacer no lo hagas. Y cuando estás en un test mundial como este, que tiene que ver con una pandemia, que no reconoce frontera, ni estado, ni cruces de calle, es teóricamente, en términos sociológicos, si tú quieres, Alberto, es teóricamente, pero el momento en que tú puedes ver si efectivamente toda la convivencia civilizada ha generado comportamientos civilizados en las malas, no solamente en las buenas. Y desgraciadamente estamos al debe en eso, porque efectivamente da la impresión de que cada país está actuando como si tuviera que batirse con sus propias uñas, y la que tú lo dijiste, Alberto, y tú también, Pancho, que Trump decidió quitarle todos los fondos a la Organización Mundial de la Salud, porque según Trump está creyéndole las versiones a China. Bueno, eso es un daño que no se produce contra China, es un daño que se produce contra toda la posibilidad de la gestión que hace la Organización Mundial de la Salud en todos los países del mundo. Ahora, Fernando, a ti que te gusta tanto el cine, esto que estamos viviendo, ¿cuántas veces se ha visto en alguna película, ¿no? Y finalmente, después de que de algún rato se imponen los malos, siempre se termina imponiendo esta lógica de lo que estamos hablando, esto de la reunión mundial donde se enfrenta juntos el problema y se termina solucionando. Eso es lo que estamos al debe y esperando, ese final de película, y todo parece indicar que este final de película va a ser con fronteras mucho más cerradas, con menos globalización, todo esto que creamos, porque se creó un modelo de sociedad que además en las grandes ciudades estaba muy orientada a los servicios. Si uno, no sé, piensa en Barcelona, piensa en Roma, y el mismo Santiago de Chile, con la cantidad de restaurantes y servicios que tiene, cuando viene una cosa como esta te cambia la lógica, y si cada uno empieza hoy a pensar para adentro, y qué hace con su fruta, y qué hace con sus alimentos, etcétera, si no los puede sacar como los sacabas antes y con las características que tenían antes, bueno, ¿qué pasa con el nuevo modelo? Y es ahí donde uno dice, bueno,
aquí es donde falta eso, ¿no? Es decir, que quizá esto era en enero pasado, lo lógico era que los líderes mundiales convocados por la OMS se hubieran reunido y hubieran dicho, mire, lo que está pasando acá se va a extender por el mundo y va a tener estas y estas características y hay que enfrentarlo de esta manera y va a ir avanzando de acuerdo, no sé, al clima, a esto, a los viajes, etcétera, y efectivamente lo que dice Alberto, vamos usando la infraestructura mundial para ir salvando vidas en distintas partes y los médicos, es decir, por ejemplo, ahora no sé cuántos médicos chinos salieron de Wuhan, entonces toda esa capacidad, experiencia, etcétera, se estaría trasladando, no sé, a Nueva York o Estados Unidos, donde ayer murieron 2.000 personas y enfrentando esto con los ventiladores. Eso es lo que uno esperaba de un mundo globalizado y lo que estamos recibiendo y que también se ve en la clase política chilena y en muchos aspectos de las sociedades, pero también en el uso hasta de los ascensores en aquellos lugares donde hay personal médico que no dejan los administradores que usen esos ascensores. Estamos viendo el egoísmo en su fase más primitiva. Sí. Y eso es el momento quizás de que aparezcan estas voces, que aparezcan nuevas voces, que aparezca un liderazgo que convoquen a una sociedad que de alguna manera se integre y no siga desintegrándose, y estoy hablando de la sociedad mundial, pero también la sociedad nacional. Francisco Martorell, Alberto Mayor, cuídense mucho, tengan la posibilidad de hacer algunas cosas ahí tú con Sandrito, que está con una cara loca, Alberto, de agarrar el micrófono. Le toca tarea, así que quizás si le pasáramos el micrófono a Pedrito ahí nos daría algún consejo. Chao, que les vaya muy bien. Un abrazo, saludos, cuídense, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.